voy a tocar un pasaje bíblico que es bastante polémico. Se ha interpretado mal también. Bueno, como todas las escrituras, ¿eh? Pero este es uno que ha abierto un debate muy álgido. Vamos a tratar de ver de qué está hablando el apóstol Pablo en esta porción de la carta. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 y escojo el verso 33, la segunda parte, porque esa frase cierra en parte lo que venía diciendo en los versículos 1 al 33, la primera parte, y luego inicia o abre esta última parte del capítulo. Dice Pablo entonces: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero, y acá está el asunto, hágase todo decentemente y con orden. Señor, como siempre, al abrir tu palabra, buscamos tu dirección, porque lo que queremos es entender tu consejo, no el de los hombres. Así que, por favor, a través de tu Espíritu que está presente, no solo aquí en el santuario, sino en nosotros, por favor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, tanto en el mundo secular como también en lo que llamamos las iglesias de Cristo, estamos observando un esfuerzo titánico por eliminar toda distinción de géneros. Afuera esto ha cobrado mucha fuerza, inclusive ahora es tema que está planteado en las Naciones Unidas, donde quieren ya para la década del 30 de este nuevo siglo establecer una política inclusiva que justamente echa por tierra los miles de años donde hemos aceptado que hay una distinción entre géneros como Dios lo ha establecido. Y esta agenda ha ido penetrando en todos los escalafones de la vida y de la sociedad y, como he indicado ya varias veces, ahora dentro de la iglesia cristiana. Sin embargo, este movimiento, que para muchos parece un movimiento próspero y que nos da ilusiones hacia el futuro, lo que ha traído es un desafío para el pueblo de Dios a mantener y mantenerse en los principios que Él nos ha dejado en su santa palabra, un llamado a tener roles que se complementan unos a otros, una vida de santidad, una vida de convicciones en lo que es la presencia del Señor. Hoy lo que se quiere es crear una iglesia más inclusiva, y ciertamente que en ciertos aspectos tiene que ser inclusiva. El apóstol Pablo dice en Gálatas que no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer. Eso habla que la salvación es inclusiva, pero el problema es que hemos malentendido la inclusividad bíblica, que también predica exclusividad. Pero lamentablemente hoy hemos entonces comprado el argumento filosófico de estos días y estamos observando que la Iglesia le ha dado inclusión a todo tipo de vientos y doctrinas y tendencias filosóficas y sociales.
Es decir, lo que estamos haciendo es remando a contramano de los principios que dejó Dios claramente establecidos en las Sagradas Escrituras. Y hoy lo que vemos es un ejército de gente que lo que trata es de reinterpretar la palabra de Dios para ajustarlas a los criterios y a las tendencias sociales y culturales de este nuevo siglo XXI. Ante todo, yo quiero que me presten mucha atención lo que voy a hacer. Voy a hacer una aclaración muy, pero muy importante. Yo sé que a veces esto que voy a decir puede tender al aburrimiento, porque son datos de tipo más académicos e históricos, pero se va a dar cuenta por qué considero menester puntualizar esto. Resulta que se está levantando, y ya se han levantado, un ejército de académicos muy importantes que abogan hoy por descartar los versículos 34 y 35 del capítulo 14 de esta carta que escribe el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y quieren descartar o desplazar estos versículos alegando que se tratan de una glosa, de una especie de adhesión que sucedió en algún momento durante el proceso de copiar, ¿no?, los manuscritos y de esa manera hacer que estas verdades se puedan extender o propagar a un número mayor de iglesias y un número mayor de personas. Y lo que hacen es indicar o apuntar a una serie de marcas que se han utilizado, por ponerlo de una manera, que aparece más o menos en las copias que datan de entre el siglo IV y el siglo VI de nuestra era cristiana. Estamos hablando más o menos de el periodo en que el Imperio Romano de Occidente, ¿no?, lo que estaba establecido acuérdense que el imperio está dividido en dos partes más o menos en esta etapa, está el de Oriente y el de Occidente. En el 476 cae el Imperio Romano de Occidente a manos de los bárbaros. Empieza también un tumulto civil. La iglesia, los obispos son los que, debido a la vacancia que se produce, toman el control, ¿no?, o el gobierno en ese entonces, y comienza una nueva etapa en la historia. Termina la etapa antigua, imperial, y comienza ahora el periodo medieval. Así que más o menos, no le doy fechas exactas para no marearlos, pero desde el siglo IV al siglo VI comienzan a aparecer capítulos de Primera de Corintios con una serie de marquitas al margen de estos versículos. Una de ellas se llaman distigmai, que son, a ver, ¿cómo se los pongo? Como unas estrellistas o asteriscos al costado. Y otras que son obelois, se le llaman, que son como especie de cruz o una daga, algunas invertidas, o una forma de obelisco. En algunos casos, los distigmai lo que quieren es manifestar que estos versículos hay que tener cuidado, a criterio del copista, no de los originales o de los apóstoles. Recuerden que estamos hablando de por lo menos 4 siglos después. Y si no, en algunos casos, desplazar estos dos versículos como para llamar la atención después del verso 40 del capítulo 14 de Primera de Corintios. Es algo que llama poderosamente la atención y muchos académicos están justamente analizando estos detalles de esas copias posteriores justamente para indicar de que esos versículos hay que aproximarse con mucho cuidado. ¿Me van siguiendo? Aparece más o menos en el siglo II lo que se conoce como los códices. Los códices se tratan de, los precursores de los libros de hoy, contemporáneos. Aunque hoy los libros están pasando a la historia también de a poco, ahora ya estamos empezando con los libros digitales. Yo, por ejemplo, cuando me mudé de la casa tenía una biblioteca bastante importante, pero cuando me fui al departamento me tuve que deshacer de una cantidad, la 3/4 parte de la literatura, de los libros, porque no tengo lugar. Así que ahora estoy usando la lectura digital, las tabletas, y estoy otra vez rehaciendo mi biblioteca
por una cuestión de espacio. Entonces, mucha gente hoy se está volcando. Hay un cambio otra vez en cuanto al el tema de los libros. Del siglo II, más o menos, arranca una manera nueva de compilar información. Antiguamente, antes de eso, lo que se hacía es escribir en rollos. Ustedes ven en el libro de Apocalipsis cuando se hablan de los rollos, los sellos en el rollo. Porque esa era la forma en que la gente escribía. De una planta en Egipto sacaban papiro, un material muy fibroso que era magnífico para escribir, pero lamentablemente un material que se echaba a perder muy pronto. Las fibras a veces se gastaban y eso creaba un problema porque cuando se escribía a veces desaparecían algunas letras por cuestión de erosión. Así que del siglo II comenzaron a formarse códices, que es, escribir en papiros, pero mayormente se introdujo entonces la escritura en hojas de piel de animales. Y esto es un salto tremendo tecnológico porque hace que la escritura sea más perdurable. Y no solamente eso, pero empezaron a coserlo o a encuadernarlo, por eso es el precursor de los libros actuales. ¿Qué pasa? Que esto ayudó muchísimo a poder entonces recopilar la información, ya no en rollos que se deterioraban y había que guardar los rollos uno al lado del otro y andar buscando, pero ahora se puede poner información, es más ágil para la lectura, el estudio, como sucede con nuestras Biblias y los libros, y luego, por supuesto, poder ponerlos en bibliotecas o en lugares donde poder guardarlos. Hay dos códices, el códice sinaítico y el códice vaticano que pertenecen al siglo IV, donde aparecen estas marquitas, las stigmai le llaman, estas estrellitas, llamando la atención al verso 34 y 35 del capítulo 14, que a criterio del copista tenemos que tener mucho ojo cuando analizamos ese versículo, porque los copistas estimaban que, Pablo se le está yendo la mano quizás, en cuanto a lo que dice acerca de las mujeres. Y luego en el siglo VI aparece otro códice, que es el códice Besae, que aparecen esos obeloi, o esos pequeños obeliscos, de ahí viene la palabra, que desplazan, justamente para llamarnos la atención a estos dos versículos, lo colocan o lo ubican después del versículo 40. Hay personas, hay académicos que especulan que debido a esta llamada de atención de los copistas, no de los apóstoles, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, tenemos entonces que hoy ignorar esos dos versículos, pasar a otro lado, pasar de largo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acerca de las mujeres, se le fue la mano. Y inclusive he escuchado a alguien decir que Pablo ahí muestra su carácter machista, cosa que en los tiempos de Pablo no existía ni siquiera esa palabra o ese concepto de machista. Usted le decía a una mujer que Pablo era machista y se quedaba frunciendo el ceño diciendo, ¿de qué pavada me está hablando usted? ¿Qué quiere decir eso? Este debate comenzó más o menos en el siglo XVIII y siglo XIX con un teólogo alemán y filósofo muy importante, aunque estoy en desacuerdo con este señor, Friedrich Schleiermacher. Los que estudian teología ya he hablado varias veces acerca de este señor. Así que él inició esta controversia. Sin embargo, en los últimos años, especialmente en el siglo XX y ahora con el tema del movimiento feminista, este debate y este cuestionamiento a esos dos versículos del capítulo 14 ha sido reavivado. Es decir, cuál es el papel que debe o debería desempeñar o no la mujer en la iglesia y el tema de los roles. En las universidades, y para los que están a lo mejor estudiando en la universidad, tomen nota de esto que voy a decir, les guste o no les guste. Porque acá algunos levantan la mano y dicen, no, eso no es así. No, sí es así. Yo he leído libros escritos por académicos universitarios. Y le puedo asegurar que no solamente en lo que es el estudio bíblico, o en este caso estamos hablando de la crítica literaria, sería la disciplina que se encarga de estudiar esto, hoy día son o están fuertemente influenciados por las ideologías contemporáneas.
O sea que cada departamento y cada disciplina que se toca en las universidades están fuertemente influenciados por las tendencias ideológicas, especialmente en lo que tiene que ver con la teoría o la ideología de género y lo que tiene que ver con el movimiento feminista. Todas las disciplinas han sido manchadas con esto. Entonces lo que tenemos se habla de pensamiento crítico, pero es un pensamiento que está digitado, que está dirigido en una dirección. Y por supuesto, cuando se trata de la crítica literaria, como en el que estoy mencionando ahora, los académicos universitarios que estudian en este departamento, influenciados por estas tendencias filosóficas, se aproximan entonces a versículos controversiales hoy, no antes, ahora son controversiales. Se acercan entonces con un ojo crítico y descalificativo. Y es por eso que hay mucha gente que dice, esto o bien es espurio, no pertenece a Pablo, o tenemos que, analizar o interpretar a Pablo de otra manera para salvar a la mujer de la supuesta acusación que está haciendo el apóstol Pablo, o cancelación, si se quiere, en términos actuales, de lo que el apóstol Pablo está diciendo en este caso. Ahora, ¿por qué yo estimo en lo personal que estos versículos sí tenemos que considerarlos de la forma en que Pablo los aplica? ¿Por qué tenemos que considerar, a pesar de estas llamadas de atención de ciertos copistas, por qué sí tenemos que considerar que estas palabras en el verso 34 y 35 se las debemos adjudicar al apóstol San Pablo? La primera cosa es que, por un lado, notamos que no entra en conflicto con la teología paulina acerca del rol del hombre y la mujer en la iglesia y el asunto de la autoridad o el liderazgo en la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, si bien es cierto que no está tratando de lleno el asunto en cuanto al tema del pastorado, indirectamente vamos a ver que sí. Pero cuando observamos en otras cartas, por ejemplo, cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, que la vamos a mirar la semana que viene, y es una bomba, pero tremendo lo que dice Pablo ahí, en el capítulo 2, y debemos incluir el capítulo 3, versos 1 al 7, donde habla del obispado, y vamos a observar que la teología de Pablo es consecuente. Y luego vamos a ver también a Tito, lo vamos a mencionar la semana que viene, donde hace eco de esta situación, la diferencia de roles y el papel que debe desempeñar cada persona según el diseño de Dios. Así que no hay ninguna contradicción en la teología paulina que vemos en otras cartas con lo que revela el apóstol Pablo en el versículo 34 y 35 de este capítulo. Si bien es cierto que Pablo no descalifica, y cuidado, tomen atención de esto que voy a decir, que la mujer profetice, que es parte del tema que aborda en el capítulo 14, el tema de la profecía. Tal como lo da a entender en el capítulo 11 de Primera de Corintios, en el verso 5, por ejemplo, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, o afrenta, debo decir. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, etc. No voy a hablar ahora de qué significa esto de cubrirse la cabeza o no, porque me va a sacar de tema. Lo que quiero resaltar es que Pablo está diciendo que hay mujeres que profetizan. No está descalificando lo que estaban haciendo. Sin embargo, cuidado con eso, si bien es cierto que reconoce que las mujeres profetizan y en ningún momento dice paren de profetizar, lo que sí observamos es que debe hacerse esto en orden. Eso significa que algo está pasando con la congregación en Corinto, o las iglesias, porque probablemente había algunas congregaciones, está hablando del lugar, la iglesia en general de Corinto. Así que desde el vamos notamos entonces que Pablo introduce una corrección y una prohibición. Podemos analizar esto con más cuidado. Eso es una. Ahora, por otro lado, la razón del por qué estimo que esos dos versículos tenemos que adjudicárselos al apóstol Pablo, no solamente porque es consecuente en la enseñanza que tenemos ahí, o la advertencia, o la prohibición, es consecuente con lo que dice en Primera de Timoteo y en Tito. Pero resulta que cuando miramos algunos de los antiguos padres de la iglesia, especialmente los que estuvieron en el siglo II
y la primera mitad del siglo III. Tenemos, por ejemplo, a Clementes de Alejandría, un hombre que murió en el 215 de nuestra era, desde el 150 al 215. Tenemos a Tertuliano, que murió en el 254 de nuestra era cristiana. Orígenes nació en el 185 y murió en el 254, creo que es, algo así. Ahora me falla un poquito la memoria, ¿no? Pero noten ustedes que son personas, recuerden, los códices, el Sinaítico, Vaticano, el Código Besae, fueron copiados o confeccionados del siglo, los dos primeros en el siglo IV y el Código de Besae en el siglo VI de nuestra era cristiana. Estos escritos, estos tres hombres que acabo de mencionarles, fueron hombres que comentaron acerca de 1 de Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. ¿Por qué estimo que es importante esto? Porque estos hombres escribieron demasiado próximos a los originales. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? En esta época, en el siglo, a finales o la primera mitad del siglo, segunda mitad del siglo II, algunos de los discípulos de los apóstoles probablemente estaban vivos. Y con toda seguridad que los discípulos de los apóstoles estaban vivos, eran contemporáneos a estos hombres. Y ellos escucharon las enseñanzas y probablemente tuvieron algunos leyendo los originales, que después, por supuesto, se fueron deteriorando, ya sea por la invasión de los bárbaros que quemaban todo a su camino, pero especialmente el deterioro de los papiros que, como les indiqué, tenían la tendencia de deteriorarse con el tiempo. Así que si estos señores escribieron algo que no estaba de acuerdo con las escrituras de Pablo, alguien hubiese levantado la mano y decir, momento, eso no dijo Pablo. Eso no fue lo que escribió ese hombre. Nunca. Yo soy testigo de eso. Porque a mí me habló el discípulo de Pablo. Y si no, el discípulo del discípulo, mi maestro fue discípulo de Pablo. O de alguno de los grandes. Y en ningún momento escuché al predicador, al pastor o al maestro adjudicarle esas palabras al apóstol Pablo. Por lo tanto, entonces hay que ignorar eso. Al contrario, estos hombres no solamente escribieron que Pablo escribió esto, sino que hicieron comentarios acerca de estas palabras del apóstol Pablo. Y no solamente eso, pero si ustedes analizan el material literario, las primeras copias, en casi todas las copias, aparecen esos dos versículos del apóstol San Pablo. Para mí eso realmente, ¿qué quieren que les diga? Tiene más peso que esta crítica literaria que se basan en escritos posteriores que fueron, juzgaron los copistas que, no sé por qué, porque es pura especulación nada más, estos versículos, yo creo, a mí me parece que no son de Pablo, porque las palabras de Pablo acá son bastante fuertes y directas en cuanto al rol de la mujer en la iglesia. Bueno, a mí no me interesa lo que escribió un copista del siglo IV o del siglo VI, prefiero irme a los que están más próximos a los originales, más próximos a los hombres que hablaron de estas cosas, en este caso el apóstol San Pablo. Así que, lo que para mí enciende las alarmas en este debate académico es que debido a las normas sociales y a las normas culturales a las cuales estamos siendo expuestos y que estamos siendo bombardeados a fuerza de cancelación y una crítica nociva, especialmente los que abrazamos la fe cristiana, lo que se procura entonces es armonizar los textos bíblicos a las tendencias culturales del momento. Pero la Biblia no es negociable. La Biblia no está, en ningún momento la Biblia trata de hacer acomoditicia a la manera de pensar de cierta generación, cierta sociedad o cierta cultura en la recta de la historia. Al contrario, la Biblia es supracultural. Lo que nos habla es de la cultura distinta a la de los hombres, que es la cultura del cielo, que es muy distinto. Así como hay académicos importantes que, en fin, especulan, porque eso es todo lo que hay, es pura especulación basado en esos códices que acabo de mencionar, la verdad es que hay académicos
que nunca se habla de estos hombres, pero son académicos importantísimos, también de crítica literaria, que consideran y defienden que esos dos versículos, 34 y 35, sí pertenecen al apóstol San Pablo y deben ser considerados allí donde están, sin ningún tipo de cuestionamiento. Tenemos a hombres como D.A. Carson, tenemos a Ben Witherington, tenemos a Craig Brummer, Richard Hayes, Bruce Winter, Thomas Schreiner. Le estoy mencionando a algunos, personas de alto calibre que estiman que esos versículos sí pertenecen y deben ser considerados como de la pluma del apóstol Pablo. Cierro esta leve introducción y aclaración, porque probablemente ustedes van a ver videos y van a ver, a lo mejor si compran libros y investigan más sobre este pasaje bíblico, van a encontrar hoy nuevos intérpretes que dicen, esto hay que dejarlo de lado. Tomo las palabras del Pablo, que dijo esto. Con todo eso, capítulo 11, verso 16, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre ni las iglesias de Dios. Y luego en el capítulo 14, ahí en el verso 38 agrega, mas el que ignora, ignore. Cierro el paréntesis y entramos entonces a analizar lo que está pasando acá. Lo que el apóstol Pablo está tratando de abordar es un problema, pero colosal, de desorden en esta iglesia supuestamente cristiana. En especial en lo tocante al uso y el usufructo, vamos a decir, o el abuso de la conducta, por supuesto, pero en este caso, desde el capítulo 12 al 14, observamos que hay un abuso de los dones que otorga el Señor a los creyentes para ser utilizados en la iglesia. Es decir, lo que vemos entonces es como hay gente que está torpedeando la obra. Otra vez reclamando que tienen dones espirituales, pero están siendo mal usados. Más bien para beneficio propio o personal en lugar del beneficio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en el verso 40, noten que deja claro este asunto a donde quiere apuntar y dice, hágase todo decentemente y con orden. No tengo problema de que usen los dones, pero tiene que hacerse con orden y con decencia. Los hombres en Corinto estaban haciendo un desastre. Esta iglesia estaba mal. A veces nosotros vamos corriendo a la carta de Pablo a los Corintios para justificar ciertas actividades hoy en la iglesia contemporánea, perdiendo de vista que Pablo no está usando a Corinto como un ejemplo, sino que está poniendo restricciones porque la iglesia se estaba manejando muy mal. La gente se estaba manejando mal. En el capítulo 1, verso 10, dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla del hartazgo del apóstol Pablo. Está diciendo, por el amor de Dios, hermanos. Dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La iglesia se caracterizaba por un espíritu divisionista, de ruptura. Verso 11 dice, he sido informado que hay entre vosotros contiendas. Lo que tenemos acá es una congregación que se divide en torno a ciertos temas o a cierto caudillaje y encima ahora que están divididos lo que empiezan es a pelearse unos contra otros. Yo tengo la verdad, no, yo la tengo. Hay que pensar de esta manera, no hay que pensar de la otra. Yo creo que el que dice la verdad es Pablo, otro dice es Apolos y por allá se levantaba otro grupo que decía no, es Cefas, que es Pedro, ¿no es cierto? Y así se armó un lío bárbaro. En el capítulo 3, versos 2 en la tercera parte y el verso 3 en la primera dicen, no sois capaces todavía porque sois carnales. Y ya expliqué antes a qué se refiere. Están actuando en todo ese conflicto, están actuando como personas que parece que no fuesen cristianos. Y ahora por lo que dice acá en el capítulo 14, noten que Pablo está hablándole a los hombres de la iglesia. Ustedes están haciendo un desastre. Pero entonces ahora es obvio que, por lo que dicen los versos 34 y 35, las mujeres también se habían sumado a este desorden, actuando en forma indecente, en una forma indigna, un caos total durante los cultos.
Mujeres, supuestamente ustedes son las que tienen que agarrar y ayudar al hombre siendo compatibilistas, de decir, si están haciendo un lío en la iglesia, tú tienes que decirle al hombre, me parece que te estás portando mal. Me parece que Dios nos llama a la unidad, al respeto. En lugar de ser una ayuda idónea a los hombres, se sumaron al escándalo y toda la iglesia, hombres y mujeres, hicieron un desastre en esta congregación. Hermano querido, dejémonos de tantas cosas. Hoy usted se va al YouTube, y yo esto lo he visto y lo sigo viendo, y a veces me mandan videos también. No estoy todo el día mirando esto porque ya aburre y ya me pone los nervios de punta. Pero hoy nosotros no llevamos los cultos en orden y decencia. Hablo en términos generales, no estoy hablando de la congregación. Miren, la forma en que ustedes... Oye, la tendencia actual es, antes se filmaban a los pastores predicando, ¿no es cierto? Pero ahora se cambió, no sé si es para mostrarle al mundo qué tan llenas están las iglesias, pero ahora las cámaras se volcaron ya no al que predica, sino o bien a los que tocan la música o a la cantidad de gente que hay en la congregación. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora todo lo que bajan en el YouTube es la gente. Y usted puede observar cómo se visten las mujeres, desde la que es pastora hasta los que están en la congregación. Y si usted me dice que no, usted miente. Yo estoy diciendo la verdad, porque la evidencia empírica me respalda, está ahí. Y no es que yo salgo con la cámara a filmar esto. Los tontos se filman a sí mismos haciendo el desorden, mostrando el desorden que hacen de la iglesia. Las mujeres se visten de una manera tan erótica, tan descarada, tan insolente. Y sin embargo, y usted puede ver a las mujeres, dígame una cosa, explíqueme porque no lo entiendo. Una mujer que se viste de una manera asquerosa es la forma en que se van a vestir hoy para ir a la botica, al baile, para seducir a algún hombre. Así es como vamos a la iglesia. Se van con minifaldas que son escandalosas. He visto videos de predicadoras, pastoras, que tienen una minifalda hasta acá, mi querido hermano y hermana. Dígame si estoy mintiendo, métanse y investiguen esto. Hasta aquí arriba. Tienen que caminar con mucho cuidado para que su humanidad no se exponga. He visto esta semana una mujer con un vestido beige, con un escote que llegaba hasta acá abajo, cruzando por el medio del pecho. Pastora, predicando la palabra de Dios. La gente saltando en los cultos, tirándose al suelo, serpenteando. Las mujeres batiendo sus nalgas. Y la gente dice, alaban, levantan las manos, alaban. El ruido estridente de los tambores y la música y el órgano. Y entramos en una euforia estática allí, metidos en el culto haciendo cualquier cosa, corriendo por el santuario. ¿A eso le llamamos nosotros culto de adoración? La gente dice, amén. Pablo dice que debe hacerse todo con decencia y en orden. Y hoy la iglesia, igual que en Corinto, es una iglesia indecente y desordenada en la manera de ejercer los cultos. Esto cae mal hoy. ¿Qué tiene de malo vestirse así si es la moda? Bueno, escúchame una cosa. Si eventualmente la moda va a ser como Tarzán y Jane, que se cuelgan de los árboles casi semidesnudos, vamos a venir a la iglesia colgados de una liana con un mono en la espalda y semidesnudos. Así vamos a venir al culto, vamos a llamarle a eso decente, porque en la sociedad se prescribe ese tipo de cosas. Cuando nosotros leemos como corresponde el capítulo 14, notamos que hay algo que llama la atención, que no se estudia, pero Pablo está apuntando, leemos el capítulo 14 y preguntamos, Pablo, ¿de qué estás hablando acá? Del don de lenguas, qué sé yo. Habla del don de lenguas, tenemos que orar todos en lenguas. ¿Realmente eso es lo que está tratando de apuntar el apóstol Pablo en el capítulo 14? Lee bien tu Biblia, por favor. Pablo está enfocándose en la edificación. Cuando habla del don de lengua y profecías en este capítulo, no es para que lo hagan, sino que le está poniendo freno, porque lo estaban haciendo mal.
Estaban hablando en lenguas, estaban hablando profecías, pero lo estaban haciendo en una forma indecente y desordenada. Así que Pablo, ¿a dónde quiere llevarlos? A esta gente desordenada, contenciosa, a que tengan orden y que apunten a la edificación o construcción de la iglesia, no las experiencias espirituales que probablemente se estaban dando en esta iglesia. Y lo mismo en la actualidad, que la gente al fin y al cabo hace todo un circo en la congregación porque quiere tener una experiencia, experimentar la llenura del Espíritu, el baño del Espíritu, el emborrachamiento del Espíritu. ¿Y qué pavadas por el estilo, qué sé yo, que se están dando hoy en la iglesia? Fíjense, por ejemplo, cómo la palabra edificación acá aparece, pero constantemente, y no le prestamos atención a lo que el apóstol Pablo está diciendo. A ver, verso 3, mire, dice el capítulo 14, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Versículo 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 2 veces aparece la palabra. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Por qué? A mí me gusta hablar en lenguas. Pero Pablo dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Otra vez esa palabra. Verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. Verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Verso 26. ¿Qué pues, hermanos, o qué hay? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo. ¿Para qué? Edificación. Pero ¿qué parte no te... A ver, ¿cómo es que no leemos lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miramos cualquier cosa periférica y no a dónde apunta el apóstol Pablo. Le está escribiendo a esta gente diciendo, muchachos, paren de una vez y piensen o enfóquense en la mutua edificación cada uno y la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese es el gol, ese es el objetivo. Los dones fueron dados para edificación. Y quiero que observes lo importante de esto. Dice, hágase todo. Pablo no es exhaustivo. No está diciendo todo lo que se hace en la iglesia. Se hace mucho más. Se da ofrenda. Vemos lugares donde Pablo da gracias por los hermanos que ofrendaron para ayudar a los hambrientos en Jerusalén, gente que lo ayudó a él para sostenerlo para su ministerio, gente que abrió sus casas en hospitalidad. Hay una cantidad de cosas que hace la iglesia que vemos mencionadas o puntualizadas a través de las cartas. Así que Pablo no agota las cosas que podemos hacer, los dones que Dios le da a la iglesia para ponerlos para el trabajo en la iglesia. Por eso dice, para no hacer la lista larga, hágase todo lo que se haga para edificación. Ese es el objetivo del apóstol San Pablo. Otra palabra que es clave acá es la palabra entendimiento, la segunda palabra en importancia. En el verso 14 dice este hombre, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y a ver, yo creo que ya ahí verso 19. 4 veces conté yo, si conté bien, que aparece ahí la palabra entendimiento. La palabra griega es nous, o nous se escribe, que es la palabra mente, literalmente hablando. Así que Pablo lo que está haciendo es apelando a la facultad de comprender, de razonar las cosas,
de entender lo que se está hablando y lo que está sucediendo en la iglesia. Usted hoy agarra a una persona y le pregunta, a ver, ¿qué entiendes tú cuando ves a una mujer o un hombre dando vuelta como un trompo? ¿Qué entendimiento adquieres observando ese fenómeno? Que es un fenómeno, sucede, está sucediendo. Pero ¿qué entendimiento? ¿De qué manera conoces más la palabra de Dios observando esa experiencia que hoy llama experiencia espiritual en el espíritu? Bueno, pero la gente busca eso. Me pregunto, ¿hay aquí alguien que busca eso? ¿Entre nosotros hay alguien que busca eso? La edificación, hermano querido, apunta al fortalecimiento de tu vida y la mía, a tu desarrollo espiritual. ¿Sabes por qué hoy los creyentes no son consagrados? Porque no te estás desarrollando, porque no entiendes nada. La persona que entiende la gracia de Dios, el favor de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, lo que hace esa persona es decir, Señor, lo que soy, eso te doy. Me entrego todo, mi tiempo, mi vida, mi hogar, todo es tuyo. Porque todo es de Dios y lo tengo por gracia. El problema es que no tengo el entendimiento y la magnitud de esto y es por eso que no te consagras. Es más importante el partido de fútbol, el trabajo, la diversión, la familia, qué sé yo. Otras cosas reemplazan la prioridad que tiene Dios. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor tienes conocimiento como un fariseo, pero no te entra, no tienes entendimiento. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto. Sí, sin duda que conocían las enseñanzas de Pablo. Pablo era claro, Pablo les enseñó, no es que los dejó en la ignorancia, era una partida de orates que no sabían ni por dónde les pegaba el oxígeno. Pero sin embargo, estos hombres no entendieron las enseñanzas del apóstol Pablo, por eso Pablo decía, óigame una cosa, muchachos, pero a ver, ni yo soy algo, ni aquel es otro, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Uno planta, el otro riega, pero habló del trabajo colectivo con un beneficio común. Pero la gente no lo entendía. Así que el conocimiento te da desarrollo espiritual, te da entendimiento y esto beneficia a tu vida y la vida de la congregación, la vida de la iglesia como un cuerpo. No es posible alcanzar entendimiento de ningún tipo sin edificación y no hay edificación sin entendimiento. No te engañes. Hay gente que sí, que te dice que sí, las experiencias te van a dar el desarrollo. No hay médicos si no estudian en la universidad. Y no solamente eso, pero tienes que entender lo que estudia. Porque si tú te compras el título, y tú lo puedes hacer, te puedes comprar el título de cirujano, yo me pudiera comprar uno al YouTube y permíteme que te opere el apéndice, a ver si te acuestas en la cama para que yo te meta el cuchillo. A duras penas puedo cortar un zapallo y lo voy a cortar a uno para operarlo sin haber estudiado medicina. Bueno, eso es lo que hacemos en la iglesia. Hacemos cirugía espiritual y no entendemos nada, absolutamente nada. No hay desarrollo espiritual sin entendimiento y no hay entendimiento si no te desarrollas espiritualmente. Una experiencia espiritual, como las que se dan hoy y se estaban dando en Corinto, sí pueden ser muy intensas, claro que sí. Yo no voy a negar que las experiencias espirituales no sean intensas, pero sin comprensión de esa experiencia espiritual y una comprensión clara del mensaje de donde emane esa experiencia espiritual, lo que hace es obstaculizar el desarrollo personal del individuo que tiene esa experiencia y el resto de la congregación que se hace testigo de esa experiencia espiritual. La verdad es que hoy buscamos más las experiencias que el estudio de la palabra de Dios. Cuando Pablo, por ejemplo, apunta acá en el asunto de profetizar, cuando habla de profetizar en el capítulo 14, contrariamente a lo que la gente entiende hoy y promueve las iglesias evangélicas en lo tocante a profetizar, Pablo nos dice que cuando habla, incluso no habla como en el concepto profético del Antiguo Testamento, porque el último profeta fue Juan el Bautista y se terminó el asunto. Los profetas que hay en esta etapa son los que coetáneos con Juan.
Pero en realidad el último profeta que se levantó fue Juan. Los otros ya estaban vivos y en fin, qué sé yo, todavía el Nuevo Testamento no está compaginado y se necesitaba entonces estos dones para continuar la predicación y la enseñanza. Pero una vez que se compaginó el Nuevo Testamento, ya está, caducó el ministerio. Pero noten que el apóstol Pablo, sin embargo, le aclara a esta gente que tenía toda la cinta dada vuelta, que entendían la profecía como un espectáculo donde se competía entre los roles de los creyentes. Define a qué se refiere en el versículo 3 del capítulo 14. Dice, el que profetiza habla a los hombres. ¿Pero para qué? Y bueno, le habla a los hombres para saber que, qué sé yo, la semana que viene Dios los va a bendecir con un auto 0 kilómetro. Que Dios, en fin, escuché a una que decía, un señor que parece que abrió un negocio y le decía, el Señor me está diciendo en este momento, arrabarajá, qué sé yo, qué cosa, que vas a aumentar, tu compañía va a crecer, va a tocar los cielos y vas a poder dar ofrendas para los misioneros, rajarabacaja, qué sé yo, qué tal cosa más. Y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios, levantaban las manos y armaban un escándalo. ¿Qué aprendió el Señor? Aprendió a fumarse un montón de mentiras y promesas. Pablo dice, habla a los hombres para, 1, edificación. ¿Lo ves eso en el verso 3? 2, exhortación. 3, consolación. ¿Acaso no está claro, Pablo, lo que está diciendo? ¿Necesita que yo te interprete? Si lo estás viendo ahí adelante, está en tus narices, hermano. Y hermanas, las que son pastoras, las que se levantan ahí en las iglesias profetizando. Yo profetizo, el Señor me está diciendo. ¿Pero qué lees? Mira lo que Pablo te está definiendo el ministerio profético, el don. Capítulo 12 dice que es el Espíritu el que determina a su antojo cómo reparte los dones. Lee bien tu Biblia en el capítulo 12, la introducción. Capítulo 13 habla de la importancia del amor que regule el uso de estos dones. Y capítulo 14 habla del abuso de esos dones que entregó el Espíritu Santo. No es un aplauso de Pablo diciendo, bien muchachos, en el capítulo 12 el Espíritu repartió los dones y ustedes andan 1 kilo y 2 pancitos. Está diciendo, ¿qué están haciendo, señores? Es un papelón. Y este hombre entonces reenfoca a la gente y dice, el ministerio profético apunta a esas 3 cosas. Número 1, edificación de la iglesia. 2, exhortación. Y número 3, la consolación. Debido a que este don de profetizar se estaba usando pésimamente mal, en una forma totalmente desordenada, en una forma inconsciente, Pablo escribe justamente para corregir y para ordenar o reencauzar el uso de este don en la iglesia de Corinto. Hoy, viejo, pero cuando se habla de profetas en la iglesia contemporánea y de profecías, lo que hablamos es de personas que nos anuncian cosas totalmente desvinculadas con lo que el apóstol San Pablo nos está diciendo acá. Hoy todas las profecías tienen que ver con pronóstico. Dios te va a curar la rodilla. O ya a un jugador de fútbol, un charlatán le dijo, en este momento sale a jugar al fútbol porque ya tienes una rodilla nueva. No jugó nunca más el jugador ese. Pero este cara dura, porque es un cara dura, grandísimo cara dura, que habló en el nombre de Dios diciendo, Dios me está diciendo en este instante que te acaba de operar y ponerte una rodilla nueva. A mí me pusieron un disco nuevo. Está todo rayado, porque la música que toca es un desastre. Todavía ando ahí cuidándome cuando camino. Y así los grupos de hoy. Todas las profecías giran en torno a pronósticos, pero en cambio notamos que la profecía gira en torno a la edificación, la exhortación y la consolación de las personas que necesitan la ayuda del Señor. Así que el foco de hoy es el mismo asunto que hacen estos que leen el tarot, o las palmas de las manos, o la borra del té, o la acaricia en la bola de cristal. Eso es pronóstico, eso es profecía, eso son cosas raras que se hacen en el mundo del averno, el ocultismo. Bueno, la iglesia hoy hemos cristianizado esas prácticas. Simplemente lo que hacemos es cambiar la bola de cristal por una Biblia. Y acarician la Biblia, la bocha de un hermano, o qué sé yo, o gente caminando por el fuego y cosas por el estilo para decirte que la semana que viene Argentina va a ganar el campeonato del mundo. Ganó, se cumplió la profecía. ¿Se dan cuenta?
En cambio, acá el apóstol Pablo apunta su foco en la práctica de profetizar, distando lejos de pronosticar lo que va a pasar, sino que está afín a lo que hoy llamamos la predicación. Hoy no decimos yo estoy ahora, en este caso estoy profetizando. No en los términos comunes que se usan hoy, sino en el lenguaje de Pablo. Hoy profetizar en términos de Pablo es predicar la palabra de Dios para edificación, para exhortación y para poder entonces dar consuelo. A ver, las palabras estas, fíjense etimológicamente, acá tenemos oikodomén, que se traduce como edificar, que significa desarrollar, crecer. El edificio es que ladrillo a ladrillo se va levantando una obra. La otra palabra acá es parácalesin, que se trata de encauzar una persona que se desvió del camino. Eso quiere decir exhortar. El verbo paracaleo, un término que usaban mucho los militares para indicar el soldado que quizás no está bien disciplinado, no está caminando bien, tiene el sargento o el oficial que le dice, párate en línea, párate donde te corresponde. Eso quiere decir exhortar. Vuelve a entrar en la línea. Esto llama a la persona que a través de la predicación llama al arrepentimiento, a la fidelidad, es decir, a ser consecuente con su vida cristiana. Y esta palabra consuelo, paramutian, significa que nosotros le damos alivio a través de las escrituras, de la enseñanza, a la persona que sufre, la persona que está de luto, que está padeciendo tribulación, persecución, y no le encuentra una explicación, una respuesta al por qué estoy pasando esto. Y entonces, a través de las escrituras le damos estímulo, ánimo a la persona que está padeciendo. Estos se agarraban todos a los gritos, y no sé si no se agarraban a golpes en la iglesia de Corinto. En lugar de velar por la edificación de los hermanos, exhortarlos a que dejen lo incorrecto, que es lo que estaba pasando en la iglesia, y a darles ánimos y consuelos, Pablo nos dice que esto era toda una romería de confusión en la congregación. Por eso es que Pablo va a escribir en el verso 33, señores, a ver, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la iglesia era una confusión total, era un desastre. Como en todas las iglesias de los santos. Esto no es un asunto local. Esto no es un asunto de criterio. Los hermanos de Corinto tienen que... Las otras iglesias es otra cosa. Cada iglesia es un mundo aparte. Pero esta iglesia era la que tenía que tomar nota. No, Pablo dice como en todas las iglesias. Lo que Pablo está enseñando acá es para nosotros también acá, en esta iglesia, en esta congregación, y todas las iglesias, las que están en el canal, y toda la iglesia acá en la ciudad de Toronto y en todo el mundo. Dice en todas las iglesias. ¿Entiendes esto? Dios es un Dios de orden. No es un Dios que milita el desorden. Y el Espíritu de Dios tiene que ir de acuerdo a Dios, el Padre. Dios es un Dios de orden. El Espíritu es un espíritu de orden. El Hijo es un hijo de orden. No puede ser, hermano, que de alguna manera hoy desfachatadamente estamos alterando el orden en la iglesia que viene de Dios, no de Pablo, para hacer lo que se nos da la real gana. Puede ser que tenga buenas intenciones, pero si estás desobedeciendo las Escrituras, estás andando desordenadamente. Las experiencias son eventos personales, ¿sí? Que pueden ser místicos, extáticos, qué sé yo. Pero, ¿a quién le ayudan esas cosas? Ponte a pensar, tú eres testigo de una experiencia. Estamos acá hablando, predicando, y de repente uno de ustedes salta en el lugar donde está y empieza a saltar. Y después viene corriendo y empieza a dar vuelta. ¿No se ve ridículo eso? ¿Sí o no? Pero ¿cómo puede ser que lo ridículo, que ustedes me ven a mí hacer esto, es ridículo, pero los que lo hacen en las iglesias no? Pastores, maestros y qué sé yo. Y empiezan a saltar ahí adelante. Y nosotros miramos esa estupidez, que a lo mejor es una experiencia, puede ser que un demonio haya poseído a la persona, vaya, qué sé yo, algún tipo de autohipnosis, llámele lo que usted quiera. Pero mi pregunta es, cuando ves a una persona hacer toda esa idiotez, ¿por qué no hay otro término para describir esto? Es idiotez.
¿De qué manera fuiste edificado? Ves a una mujer media desnuda, media desvestida, dando vuelta y tirándose al suelo y dando vuelta. O un hombre que también saltan y empiezan a saltar con un pandero y cosas por el estilo. Y tú ves a este payaso y el pastor arriba haciendo lo mismo. Y tú los ves a estos señores, o un incrédulo que entra, peor todavía. Y ves eso. Dime una cosa, ¿de qué manera eres mejor cristiano ahora? Porque eso es lo que quiere decir la palabra edificar. Después de esa experiencia que vi de esa ahí en el santuario, hoy salí de la iglesia y me siento que soy papá de Tarzán. ¿De qué manera te exhortó lo que vistes? Que vives en desorden, desobedeciendo a Dios, tratando mal a tu mujer, a tus hijos, a tu esposo, qué sé yo. Pero ahora, al ver visto a una persona tirarse al suelo, te enseñó, te encauzó para ser un hombre más respetuoso. Una persona que acaba de perder un ser querido y está con el corazón partido en el santuario y ve semejante espectáculo, ¿de qué manera sale esa persona diciendo, me consolaron los hermanos? Y sin embargo, mi querido, eso es lo que pasa en la iglesia. Y a nadie le importa un comino ese tipo de cosas. Lo que hacen es juzgarme a mí lo que estoy diciendo. Y no me estoy defendiendo, porque acá no es defenderme a mí, estoy defendiendo la palabra de Dios. A mí no me interesa lo que la gente diga de mí. Pero eso es lo que estamos observando. Y lo que estoy diciendo es decir, no, este hombre es un machista, heteronormativo, que quiere controlar a la mujer. Vamos, pero por favor, no confundamos las cosas. En medio de ese estado caótico, había entonces mujeres también que se habían volcado a las experiencias, no la edificación o la exhortación o el consuelo, sino un completo desorden. Se alteraron todos los roles que Dios le había asignado a las personas y Dios por creación a cada persona. Por eso dice en el capítulo 33, en la segunda parte, que no solamente, como indiqué, cierra todo lo que viene diciendo desde el verso 1 al 32, pero le inaugura esta sección donde va a hablar a las mujeres. Le habló a los hombres que hacían un relajo, pero dice a las mujeres, ustedes no se me escapen. Porque a veces las mujeres cuando escuchan a Pablo hablar a los hombres dicen, bueno, pero pasa de largo eso. Yo me tiro como hizo Adán y Eva, ¿no? Se tiran atrás del arbusto y se esconden. No es para mí, es para los hombres. Y Pablo dice, no te escondas, vení para acá, mujer, porque para ti también hay. Y ahí es donde entran los versos 34 y 35. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres, y aquí es donde Pablo dará indicaciones específicas que no son negociables ni por la cultura ni por las ideologías de turno. Tú no puedes decir, no, bueno, hay que reinterpretar a Pablo porque la cultura es cambiante. Pablo está diciendo, no, acá no hay cultura que valga. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo le dice a las mujeres en Corinto, cállense la boca. ¿Qué estaba pasando? Que las mujeres hablaban y no paraban de hablar. ¿Qué pasaba también? No están sujetas. No se sujetan a sus maridos, porque si están sujetas a su marido, por lo menos hubiesen sido la ayuda idónea y decir, está procediendo mal, le faltaste respeto al pastor de la iglesia, sea Pablo, sea Apolo, qué sé yo, el que esté en ese momento, el anciano que esté de turno en la iglesia, o a tu hermano que está enfrente, que tiene una manera distinta de ver las cosas. No, le dijeron, bien, ese es mi hombre, mi macho, anda y dale, gritale fuerte. Y se sumaban al lío. Pablo dice, sujétense. No solo al marido, pero sujétense al que está presidiendo en el culto para que haya orden. Dice, pregunten a sus maridos. Algunos hablan acerca de esto que, bueno, en aquella cultura la mujer no tenía la educación que tenían los hombres, ese es un asunto cultural. Pero acá puede ser que haya algo de eso, que tal vez las mujeres no tenían el nivel intelectual que podía tener un hombre debido a la cultura, que sí era machista, patriarcal y todo eso, esa era la cultura romana. Pero Pablo acá está tratando algo que probablemente tenga algo que ver con la educación, pero especialmente está apuntando al relajo que había en la iglesia. Por lo tanto dice, si tienen preguntas, así todas juntas y haciendo un desorden, habla a tu marido en casa.
No acá interrumpiendo el culto y que cada uno hable y profetiza. Yo tengo profecía, yo hablo en lengua y saltaban todos juntos en un desorden. Y Pablo dice, claro, el que tiene que enseñar, el que está para edificar, para exhortar, para consolar, era interrumpido porque todo el mundo, y ahora las mujeres también, hablaban y gritaban, y yo soy de este, yo soy del otro. Es un relajo total. Y entonces Pablo escribe, le dieron la noticia de todo esto, y Pablo escribe diciendo, mujeres, por favor me contaron esto. Basta, se terminó. Usted tiene preguntas, hágasela a su marido en casa. El problema es que estos pedazos de gorilas que había en la iglesia no podían responder ni siquiera en casa, porque si se están peleando todos, unos con otros, ¿qué autoridad tiene el marido de responderle a la mujer en casa? Pregunte a su marido, y estos pedazos de brutos, en lugar de sentarse para ser edificados y exhortados, no servían para nada. Si hubiesen podido enseñar a las mujeres cómo comportarse, no habría que escribirle a las mujeres, cállense la boca. Hubiesen aprendido en casa a hacer lo que Dios diseñó al hombre y a la mujer a hacer. Ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, estaban haciendo su rol, su papel. Por eso era un despiole total. Cuando dice, pregunten a sus maridos, le está pegando un hachazo al marido también. No es solo con el asunto con las mujeres, con toda la iglesia. Ustedes, hombres, no sirven para nada, porque no están haciendo el trabajo que corresponde. Por eso la mujer no tiene educación, no tiene respeto, y entonces lo que hizo es abrirse el circo, y lo que vemos es los payasos entrar para divertir y hacer un espectáculo del culto a Dios. Lo que podemos apreciar acá es que las mujeres en Corinto, algunas cayeron en el desorden total, fueron parte del estado caótico que ya imperaba en la iglesia por culpa de los hombres y que no se sujetaban. Rebelión. Nosotros somos las mujeres de la iglesia empoderadas y vamos a hablar, le guste a quien le guste, porque así es como lo vamos a hacer. Es decir, cuando leen las Escrituras, no le dan ni 5 de la hora. Noten que dice allí, la ley lo dice. Pablo no es que yo, el macho de la iglesia, como dicen algunas feministas recalcitrantes ahora, es un machista. Pablo dice, no señor, no es asunto de ideología de Pablo, la ley lo dice. Cuando estudiamos la ley, observamos que el patrón, que ya se los he mostrado en la tesis, Dios escogió. A usted, si no le gusta, bueno, allá discuta con Dios este asunto, pero lo que vemos el patrón es que Dios escogió al hombre para ser sacerdotes, para ser los profetas. Hay casos excepcionales, pero el patrón lógico de la historia es ese, pero hoy lo quieren alterar. Hoy las mujeres agarran 4 muchachas por ahí en el Antiguo Testamento y lo que hacen es maximizar, ¿no es cierto?, estos casos extraordinarios y los agrandan en un grado superlativo diciendo, las mujeres también están igual que los hombres. No, el Antiguo Testamento no hace ese tipo de comparaciones. Lo que pasa es que no la queremos ver. Verso 34 dice cómo la ley lo dice. Y el verso 36 agrega, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? No, no salió de la mujer. Y encima vociferaban, ¿no?, en medio de la congregación. Si una mujer hubiese hablado en orden y decentemente, ¿qué hubiese pasado? Estoy seguro que nunca Pablo hubiese escrito estos versículos. Si una mujer en la congregación hubiese dicho, perdón, pastor, ¿puedo hacer una pregunta? No entendí lo de la justificación. ¿Qué dice Pablo en el verso 3? Estos hombres edifican, exhortan y consuelan. Si una mujer, una dulce mujer, se hubiese levantado y hubiese dicho, ¿me puede explicar esto? No lo entendí. Estoy seguro que el pastor o Pablo mismo de buena gana le hubiese dicho, mujer, déjame explicarte de nuevo. No le hubiese dicho, ¿cómo te atreves a preguntarme a mí? Ve y pregúntale a tu marido. Y el bruto de la casa, si no sabe, ¿qué le va a responder? Cuando Pablo en sus viajes misioneros a veces comenzaba la obra, se sentaba afuera de la sinagoga y dice que a veces se reunían las mujeres, ¿o no? No había hombres, eran las mujeres. Y muchas se convirtieron, incluso mujeres de la sociedad, a Cristo, fueron los primeros convertidos. Estoy seguro que más de una mujer que cuando Pablo hablaba habrán dicho, ¿me puede explicar esto, por favor? ¿Cómo es este asunto de la regeneración, la salvación y Cristo Jesús en la cruz? ¿Usted cree que no había diálogo?
Déjeme que le lea algunos pasajes bíblicos para que vea que la mujer no es que está desautorizada a hablar. Tenemos el caso de Priscila, Aquila, Febe, nombrados, por ejemplo, por Pablo en Romanos. En el capítulo 16 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y a mí me llama mucho la atención que tanto Lucas como Pablo ordenan el nombre a contramano de la sociedad. Nunca se menciona a una mujer primero y al hombre después, tanto en la cultura judía como en la romana. Primero se ponía al hombre por una cuestión de estrato social. El hombre es más importante, qué sé yo, que la mujer en la sociedad. Pero estos hombres le dieron vuelta a la cosa. Esto es inaceptable para la cultura. Y el apóstol Pablo menciona primero a la mujer y después al hombre. Así que Priscila hablaba, tenía algún tipo de participación. Es más, este hombre dice, colaboradores en Cristo. ¿Qué cree usted que hacía Priscila con Aquila? ¿Le cocían los huevos fritos a Pablo? ¿Colaboraban cosiéndole los botones de la campera? ¿Pablo qué se dedicaba? ¿A cocinar aguacates? Él trabajaba y estos colaboraban en la tarea centrada de Pablo, que era predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Era urgente eso. Y estos que estaban al lado de Pablo haciendo el trabajo con Pablo. No se da detalles a quién les hablaba Priscila y Aquila, y ¿cómo se llama este señor? Sí, bien digo, Aquila, pero por lo menos sabemos que eran colaboradores. En Hechos 18, Lucas está diciendo que agarraron a un muchacho llamado Apolos, que estaba medio desatinado con la predicación, iba bien, pero le faltaba, y entonces dice que lo agarraron otra vez, Priscila primero y Aquilas, y lo que hicieron es enseñarle, corregir. A ver, si tiene un bozal en la boca, ¿cómo va a corregir Priscila a este muchacho? En el caso de Febe, dicen los versos 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Reciban a esta muchacha, era una itinerante. Como es digno de los santos, no menos, sino como es digno de cualquiera persona de Cristo, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros. ¿Por qué? Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿A qué los ayudaba esta mujer, Febe? ¿A cocinar los huevos? Filipenses, capítulo 4. Verso 12, miren lo que dice en el capítulo 16, verso 12. Dice, saludad a Trifena, y son unos nombres bárbaros, y a Trifona, o no, Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, no en la cocina, trabajan en el Señor, en las cosas del Señor. ¿Acaso Cristo nos mandó a cocinar huevos o a coser botones a las mujeres? Y luego dice, saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué trabajo creen que hacían estas señoras? Eran que viajaban, trabajaban con Pablo y ¿qué hacían? Compartían el evangelio. Capítulo 4, versos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. ¿Cómo combatía Pablo en el evangelio? Orando y predicando. Y ella dice, ellas combatieron conmigo. ¿Qué te crees que hacían estas mujeres? Compartían la palabra a punta de oración. En Efesios nos llama a nosotros a orar sin cesar, ponerse la armadura de Dios y orar para pelear con este ser infernal. ¿Pero cómo? A punta de oración. ¿Para qué? Dice el verso 18, para que continúe predicando el evangelio. Ese es el gol de Pablo, que se predique la palabra de Dios. Estas eran colaboradores. Y dice que no solamente combatieron con Pablo, sino con Clemente también y los demás colaboradores míos. ¿Qué hacían los colaboradores de Pablo? ¿Cosían botones? ¿Le lustraban las sandalias a Pablo? Vamos, por favor. Todas estas mujeres, todas, sin excepción, se puede ver que estaban directamente vinculadas con algún tipo de enseñanza, la evangelización, instruyendo, no sé a quiénes y cómo, pero eso no se dan los detalles, pero compartían la palabra de Dios. La Biblia nos dice que cerraron la boca porque Pablo prohibía a las mujeres decir una A o una B o una C. Al contrario, Jesús dijo, sed testigos hasta lo último de la tierra.
Pero el problema acá es que cuando la mujer usa la palabra para asumir un rol de liderazgo sobre el resto de la gente, ahí es donde estaba el problema en Corinto. Las mujeres no hablaban para enseñar o instruir, sino para mostrarse. Yo también soy y tengo el derecho de hablar y ser pastora, ser escuchada. Ahí es donde apunta el apóstol Pablo en cuanto al desorden se refiere. Estas mujeres no estaban edificando, estaban causando caos. Estaban desobedeciendo el orden. Sin duda que había pastor en la iglesia, pero a las mujeres les importaba un pepino el pastor de la iglesia. Yo quiero ser pastora, yo quiero mandar, yo quiero que los hombres me escuchen. Así que se estableció un clima de competencia por el liderazgo y el uso de, en este caso específico, la profecía, para empeorar las cosas encima, porque a ver si esto ya no es suficiente, había un clima de competencia entre los hombres y las mujeres de la congregación. Hablan todos juntos, hablan en un completo desorden, sin sumisión alguna, un espíritu de competencia y no de edificación y de exhortación y de consuelo. Así que, en definitiva, las palabras finales del apóstol Pablo ahí en el verso 39 y 40 son tremendas. Dice este hombre, dice, así que hermanos, procuren profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden, que es lo que no estaba sucediendo. Miren, déjenme revisar rápido la formación exegética del capítulo. Rapidito, miren lo que interesante, ¿no? Cuando miramos esto. Verso 3, se profetiza. Dice, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Verso 26, hágase todo, incluyendo estas cosas, ¿para qué? Para edificación. Verso 29, los profetas, es decir, que los que supuestamente tenían que edificar, exhortar y consolar, dice, los profetas hablen 2 o 3, no todos, 2 o 3. ¿Y qué pasa con la audiencia? Los que hablen 2 o 3. ¿Y la audiencia qué? ¿Tiene que hablar? No, dice, los demás juzguen. Y ojo con esa palabra. No dice escuchen. ¿Se dio cuenta? La palabra crino. Juzguen. Lo que está haciendo Pablo es que lo que nosotros oímos tenemos que pasarlo a juicio. Tenemos que razonar lo que estamos escuchando. ¿Es lógico lo que me están diciendo? ¿Es correcto lo que me están diciendo desde el púlpito? Este que supuestamente me está edificando y exhortando y consolando, lo que me está diciendo es acorde a la voluntad de Dios. Juzguen al que profetiza. Hoy no juzgamos nada. Hoy escuchamos a una pedazo de ladrillo, un cabeza de termo que empiezan a profetizar y la gente escucha y se traga lo que dicen, pero no juzgamos nada. Se para un mentiroso o una grandísima mentirosa a decir una sarta de pavadas y en lugar de decir, usted está mintiendo, usted es una sinvergüenza, usted salga de acá, por favor. No, la aplaudimos, la elogiamos, decimos, ¡ahí viene la profeta! Viene la profetisa. Venden las entradas, se llenan los estadios para escuchar a una mequetrefe que no sabe ni por dónde le pega el aire. Y la tenemos ahí, la llevamos en bandeja, la paseamos en el medio de la congregación, hacemos propaganda internacional, le pagamos los viajes en avión, le tendemos la alfombra roja, prendemos velas. Porque es la profetisa o el profeta, una partida de charlatanes mentirosos. No juzgamos nada. Y el apóstol Pablo está viendo que es un problema en la iglesia y está diciendo, ustedes, hable 1, 2, hablo, somos 3 y el resto no se queden ahí como tontos escuchando, embelecidos con la palabra del predicador. Juzguen lo que está diciendo este hombre. El mandato del apóstol Pablo entonces es que el mensaje profético debe ser sometido a un análisis crítico, concienzudo para ver si es así. Si una profecía no se cumple, mintieron. Y si no predica para exhortación y para edificación y para consuelo, según la palabra de Dios, miente, es un falso apóstol, es un falso predicador. Verso 30 y 31 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, no hablen los dos juntos. Y luego dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra vez nos devuelve al versículo 3. Uno por uno.
¿Por qué razón? Para que todos aprendan y sean exhortados. En ese contexto de cosas que le estoy mencionando, ahora este hombre dirige la atención a las mujeres en particular, verso 34, y les dice básicamente, estén sujetas. Mujeres que no se sujetaban a sus maridos, sino que querían que, como Eva, el marido se sujete a la mujer. Ya les voy a dar la semana que viene a las pastoras. Ese es un mensaje para las pastoras, primera de Timoteo. Les voy a mostrar cómo una mujer que es pastora tiene que ser cabeza del hogar. No puede ser pastora en la iglesia y no ser cabeza del hogar. Porque Pablo le dice a Timoteo que el obispo tiene que ser el que gobierne bien su casa, tiene que ser la cabeza del hogar. Así que acá tenemos una contradicción colosal en lo que se llama hoy el pastorado de la mujer. Prepárense porque yo lo voy a hablar eso la semana que viene. Si una mujer ha de ser pastora, se espera que todos se sujeten. No puede ser que una persona no se sujete porque eso es rebelión. Así que si una mujer asume el pastorado, todos, sin excepción, deben sujetarse porque Dios la llamó para ser el líder y que transmita la palabra de Dios. Así que toda su casa también tiene que someterse. Y no hay ningún mandato bíblico en donde diga que el hombre se va a someter a la mujer. Eso fue lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén, que dio vuelta a la torta. Y la mujer terminó seduciendo al hombre y sometiéndolo para obedecer la mentira, la serpiente, y ya conocemos lo que pasó con la historia. Y eso es lo que está pasando hoy con la iglesia, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Pero el asunto es exactamente el mismo. Verso 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo no es de Pablo. Dice, estos son mandatos del Señor. Hermano, lo que te estoy diciendo no es Piesco, no es Pablo. Esto lo manda el Señor. Si tu mujer, tu hombre, que dices ser un cristiano fiel a Cristo, no prestas atención a esto, estás desobedeciendo a tu Señor y Salvador. Y si estás desobedeciendo deliberadamente a tu Señor y Salvador, cuestiono tu salvación. Y si hay un pastor que trata de hacer unos subterfugios para zafar de esto que dice el apóstol Pablo, es un falso pastor. Esto lo manda nuestro Señor, no lo manda Pablo. Es Cristo dándole la orden a Pablo y le dice, ve y dile esto a esta gente porque esto no puede ser. Lo manda el Señor. Obedece a tu Señor. Obedezcamos al Señor que nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras, por Dios. Despiértense de una vez, iglesia. Verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Hoy estamos siendo testigos de una tendencia caprichosa que ignora estas indicaciones que vemos acá del Señor para la iglesia, no solo de Corinto, sino todas las iglesias. Y tenemos un ejército enorme de personas que predican cualquier cosa menos lo que dice el Señor en su palabra. Y saben, debo hacer un paréntesis, hoy hay un ejército de mujeres que se están levantando, gracias Señor, que las está llamando para combatir ellas este fenómeno femenino dentro de la iglesia, o feminista, debo decir, no femenino, feminista, es el término correcto. Yo alabo a esas mujeres, elogio a esas mujeres bíblicas que dicen, no Señor, yo no me voy a subir a ese tren colectivo, me voy a subir a la palabra de Dios. Por otro lado, los roles están todos alterados caprichosamente por un colectivo de militantes que levantan la voz en la iglesia reclamando que se les sujeten los hijos de Dios. Y por último, estamos más interesados hoy en la iglesia en las experiencias en lugar de la edificación de los creyentes. Y esto lo vemos hoy en la explotación de la música como un instrumento para producir emociones en los cultos. En la forma en que decoramos las iglesias, cómo se juega con las luces, el tipo de instrumentos y música.
Cómo en la predicación se adhieren el órgano de fondo para despertar emociones en la gente, que lo distrae del mensaje mismo de la palabra de Dios. Incluso cuando el predicador habla de una manera más psicológica para despertar emociones en la persona. Y usted puede ver en los cultos personas que están con las manos levantadas y los ojos cerrados y amacándose, diciendo te alabo, Señor, y qué sé yo, pero son las sensaciones, no el entendimiento. Sensaciones transpiran, tiemblan, derraman lágrimas. Puro emocionalismo. Los satanistas también levantan las manos y lloran y se tiran al suelo, lo mismo que hacen, o los espiritistas, lo mismo que están haciendo en la iglesia. Esas son experiencias espirituales también. La iluminación ambiental, hasta el perfume que ponen en la iglesia, todo para despertar emociones y manipularlas. Y lo que tenemos hoy es un pueblo que no está consagrado. Alteró todos los órdenes porque nos dejamos llevar por el emocionalismo en lugar de el mensaje de la palabra de Dios. Si tienes la intención de buscar en la iglesia una experiencia espiritual mística, entrar en trance o qué sé yo, asunto semejante, estás perdiendo tu tiempo. Acá y en cualquier otra iglesia estás perdiendo tu tiempo. Y si piensas que una experiencia espiritual te va a llevar al cielo, te equivocas, te vas de cabeza al infierno. La única experiencia que te salva es la cruz. Y la experiencia no es tuya, sino de Cristo, que estuvo dispuesto a experimentar el dolor de esos clavos para que a través de su sacrificio Dios descargue el juicio que se tendría que dar en nosotros y tirárselo al Señor. Y que ahora vengamos a los pies de esa cruz. Esa experiencia tuya es la que produce Dios de arrepentimiento, de pena. Y venir a los pies de esa cruz y decir, Señor, perdóname, por favor, por haber alterado tu voluntad, tus órdenes, todos los roles. Y te ruego que me perdones, me restaures, me reinicies, resetea mi vida. Y que podamos entonces de esa manera, todos los que somos creyentes, vivir una vida ordenada. Y todo debe hacerse en orden y siguiendo el lugar que el Señor le da a cada persona y a cada ministerio. Y con esto termino citando las palabras de Pablo cuando dijo, el que ignora, ignore. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo ahí Pablo es que quien ignora estas cosas, insiste en contender contra ellas, no es de la iglesia de Jesucristo, es de cualquier otra cosa, poniendo fin al caos y el desorden. Tómalo o déjalo, eso es problema tuyo delante de Dios, ya no es mío. Padre, gracias por haber preservado toda esta carta y lo que moviste a Pablo a decir, estos mandamientos que le diste a la iglesia, y como dice Pablo, esto es para todas las iglesias, de vivir vidas ordenadas, un culto ordenado, con respeto, con el propósito de edificar la iglesia, de adquirir entendimiento. ¿Por qué hago las cosas que hago? Y no ser simplemente robots manipulados por el desorden, el caos, como el que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Señor, te imploro por la iglesia contemporánea, ayúdanos, por favor, rescátanos, que volvamos otra vez a los caminos de la verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.